En las publicaciones de los Testigos de Jehová, se afirma que Jerusalén cayó ante los babilonios en el año 607 antes de la era común, mientras que los historiadores actuales suelen fechar este suceso en 587. Algunos opositores acusan a los testigos por aceptar la fecha de 539 antes de la era común y rechazar la de 587. ¿Por qué es esto así? Se puede llegar a la fecha de 539 antes de la era común, para la caída de Babilonia, no solo por el canon de Ptolomeo. Una lista de reyes babilonios y persas escrita en el siglo II de la era común, cuya fiabilidad es bien cuestionada, sino también por otros medios. Entre estos, destaca una tablilla de arcilla babilonia denominada STRM Cambises 400, cuya tablilla parece indicar que el séptimo año de Cambises II empezó en la primavera de 523 antes de la era común. Como el séptimo año de Cambises II empezó en la primavera de 523, su primer año de reinado fue el 529, y su año de ascenso y último año de Ciro II como rey de Babilonia fue el 530. Vale recordar que el período desde que un rey llegaba al trono hasta el fin de ese año se denominaba su año de ascenso, y el siguiente año completo era su primer año. Así, sabemos cuál fue el último año de reinado de Ciro en Babilonia. La última tablilla fechada del reinado de Ciro II es del día 23 del mes quinto de su noveno año. Si el noveno año de Ciro II como rey de Babilonia fue el 530, según esta cuenta su primer año fue el 538, y su año de ascenso, el 539. Las tablillas cuneiformes dan a Ciro un reinado sobre Babilonia de 9 años, lo que apoya el año 539 como la fecha de la conquista de Babilonia. La crónica de Nabónido establece el día y el mes, 12 de octubre según el calendario juliano, 6 de octubre según el calendario gregoriano. Tanto los historiadores como los testigos de Jehová calculan la fecha de la destrucción de Jerusalén a partir de la fecha de 539 antes de la era común. Las Santas Escrituras indican que transcurrió un período de 70 años literales desde la desolación de Jerusalén y Judá hasta su restauración. Puesto que los judíos regresaron en el segundo año, el 537 antes de la era común, 70 años atrás nos lleva a 607 antes de la era cristiana. Es así de sencillo. Sin embargo, la cronología de Parker y Duberstein, que es la que aceptan la mayoría de historiadores desde mediados del siglo XX, no presta atención al testimonio de la Biblia y realiza su cálculo basándose principalmente en el canon de Ptolomeo, y también en una tablilla astronómica llamada BAT 4956. Para los que no creen en la infalibilidad de la Biblia, basta con decir que la cifra de 70 años es un error o una mentira. Algunos creyentes tratan de explicarlo diciendo que la cifra de 70 años es simbólica, no literal, o que no transcurre entre la desolación de Judá y su restauración, pero los textos citados arriba no apoyan esas conjeturas. Por tanto, los cristianos nos vemos ante la tesitura de creer a Parker y a Duberstein, que asignan al exilio una duración de 50 años, o creer al autor de la Biblia, que le asigna 70 años. Para los testigos de Jehová la opción es clara, y no hay necesidad de ir más allá. Sin embargo, se pueden añadir algunos comentarios sobre la fiabilidad de los datos que contradicen el testimonio bíblico. Ningún historiador puede negar la posibilidad de que el cuadro actual de la historia babilónica pueda ser engañoso o estar equivocado. Se sabe, por ejemplo, que los sacerdotes y reyes de la antigüedad a veces alteraban los registros según los fines que perseguían. O, aun si la evidencia descubierta fuera exacta, pudiera haber sido mal interpretada por los doctos modernos, o estar incompleta, de modo que la cronología de aquel período pudiera ser drásticamente alterada por material todavía no descubierto. La fiabilidad de los datos que contradicen el testimonio bíblico es digno de ser tratado con más calma. Ya tengo listo los datos para un video donde trataré ese tema más ampliamente. Pero, por ahora no quiero desviarme del tema original. En oposición al canon de Ptolomeo y al Abad 4956 se yerguen los testimonios unánimes de Jeremías, Zacarías, Daniel y el escritor de 2 Crónicas.
de que Judá y Jerusalén yacieron desoladas por 70 años. Los testigos de Jehová preferimos dar crédito a estos últimos basándonos en la confiabilidad de las Santas Escrituras, palabras expresas de su ilustre autor el Dios Todopoderoso y Padre amoroso Jehová, de quien nosotros somos testigos. Después de todo, sus obras visibles lo ponen de manifiesto. Hasta una próxima intervención.